Hola, les doy la bienvenida a Resumen de Noticias para repasar lo más destacado que ha dejado la semana parlamentaria. Bueno, hablemos del número de inflación que se conoció también y que es un número muy esperanzador para el gobierno, que viene cumpliendo con estas metas y que era una consigna de la campaña, ¿no? Ese compromiso de entender que la cajita de herramientas con la que venía La Libertad Avanza debía atacar el problema de la inflación. Sí, se conoció la semana pasada, hoy obviamente sigue bajando. Esto fue un festejo para el gobierno, que justamente había tenido una semana complicada por varias cosas, había echado un par de funcionarios por haber hablado de más y siguió celebrando la posibilidad de una baja de la inflación, que es un poco el gran mérito que se adjudica a La Libertad Avanza, sobre todo por a partir del segundo semestre del año pasado, cuando se esperaba que la inflación empezara a subir, entre otras cosas, por los aumentos de tarifas. Ya había ocurrido allá por el año 2016. Eso no pasó, hizo impacto algunas medidas económicas del gobierno, la inflación bajó y eso un poco hizo retomar la buena imagen con la que Milei había asumido y parecía estar en riesgo tipo agosto-septiembre. Bueno, hay que ver cuánto perjudica toda esta situación, ¿no? Claro. Habló sobre esto el vocero presidencial, que hoy se esperaba incluso que diera algunas palabras sobre todos estos temas que estábamos contando al principio, pero bueno, ya bajó la cantidad de exposiciones semanales. Antes se acuerdan que era todas entregas diarias y ahora se espera esto para el día miércoles recién, pero habló sobre la baja de la inflación. A ver, lo escuchamos. En primer lugar, destacar por supuesto el magnífico resultado que arrojó el INDEC el día de ayer por el índice de inflación de enero del 2,2%. Es el número más bajo desde julio del 2020, cifra de, como decimos siempre, importancia relativa, porque vivíamos inmersos en la famosa cuarentena cavernícola decretada por la fórmula Fernández-Fernández y bueno, esto además, este índice representa 23,3 puntos menos que la que se midió cuando nosotros asumimos el gobierno allá por diciembre de 2023. La inflación en alimentos, que siempre la destacamos porque es la que más afecta a los que menos tienen, o a los sectores más vulnerables, o a los que dedican todo su ingreso a la compra de alimentos, se ubicó en 1,8%, por debajo del promedio general, e incluso hubo sectores que marcaron deflación, como es el caso de la ropa, que nos tenía mal acostumbrado el gobierno kirchnerista que se fue. Además, este modelo está funcionando con recomposición de tarifas y, como viene ocurriendo, bueno, con toda la corrección de precios relativos que se viene dando en virtud de todo el esquema cavernícola en el que vivíamos, con precios congelados, precios pisados, precios, ya ni me acuerdo los nombres, y con los señores de pechera que iban a medir las góndolas a ver si con eso lograban dominar la inflación, cosa que claramente no ocurrió. Y de hecho también les agrego el dato que, fruto de todo este orden que se está dando, durante los últimos 9 meses los salarios le vienen ganando la inflación. Además hay récord de créditos hipotecarios, récord de créditos para pymes y todas las cuestiones que les vengo relatando cada vez que surge el tema en cada una de las conferencias. Por supuesto, es siempre bueno recordar la titánica tarea del ministro de Economía, Luis Caputo, quien lideró este programa que sin dudas se lo recordará como el programa más exitoso de la historia argentina en materia económica, en materia de estabilización, incluso muy por encima de lo que fue el también exitoso plan de convertibilidad. Bueno, en un año el gobierno está solucionando el infierno al que nos sometió la política en términos inflacionarios durante más de 20 años, y estoy siendo bastante benévolo. Bueno, es un número, vos decías, que, digamos,
es condescendiente con lo que viene buscando el gobierno. O sea, les vienen saliendo bien las cosas en el sentido de que él viene logrando la baja de la inflación y es una baja que no se lograba hace 5 años. Un registro que no se lograba hace 5 años. Un índice mensual no era de este número, 2,2. Recordemos que el gobierno asume con índices de casi 10% mensuales, o sea que hay una baja y hay un objetivo cumplido por parte del gobierno. Bueno, justamente no es el único objetivo y hay otras cuestiones que van apareciendo, ¿no? Claro. Hay un gráfico que preparamos para poner al aire sobre el comportamiento y también toda una discusión que hay que es más metodológica, ¿no? Como sobre cómo se mide, qué productos se incluyen. Si hay que actualizar o no la canasta que se mide. Exactamente, sí, que es como el debate más metodológico, ¿no? Si está bien, digamos, incorporados todos los elementos que hacen a la inflación y si quedan afuera algunos que no deberían estar quedando afuera. Un viejo debate, ¿no? Recordemos la época de Moreno también se enojaba por la ponderación que tenían. No, Moreno se enojaba, Moreno se enojaba por la ponderación que tenían algunos alimentos dentro de lo que era el índice de INDEC. Pero bueno, después de que que cambió ese gobierno, hoy por hoy nadie discute el INDEC. Recién ahora se empiezan a aparecer algunos sindicatos que dicen, ojo que se puede volver a tocar el índice, en realidad los elementos que se toman en cuenta para medir la inflación mensual. De esa discusión, ¿no? Como que es verdad, la transparencia del instituto hace rato que no se cuestiona. Pero, digamos, sí esto que estamos mencionando, ¿no? ¿Están realmente cuantificados todos los productos que debiera incluir esa canasta o no? Sí, y otro tema, Meli, que tiene que ver con la inflación es los servicios, ¿no? Los servicios, sí, en muchos casos, cuando hay fuertes tarifazos, como hubo el año pasado en julio, agosto, en junio, durante el invierno, eso se sentía en la inflación. Y ahora, como no está viendo, eso también te permite ir a la baja, ¿no? Sí, exacto. Bueno, a ver, ¿les parece que tratemos de interpretar este cuadro que tenemos para ver cómo se viene comportando la inflación, que viene bajando puntito a puntito? Algunos gremios están también cuestionando, qué mal que negociamos y tenemos nuestras paritarias atadas a la inflación, porque bueno, está complicado. A ver, yo apelo a sus ojos. Yo te digo, yo no veo un pomo. En febrero del año pasado, te digo cuánto está la inflación. Sí. 13,2. Ah, pero qué capa, Cintia, ya sabe que no veíamos nada, entonces nos lo mandó el celular, ¿entendés? Esto es mensual, aclaremos. Exactamente. Esto es mensual. En febrero del año pasado era de 13,2% y de ahí fue a la baja todos los meses. Marzo 11, 8,8 en abril. De repente no es que tengo ojos mágicos, lo estoy leyendo del celular. Claro, pensemos que ya para mayo la mitad, 4,2. Lo que decíamos, septiembre empieza una baja muy tendenciosa de la inflación, pasa de 4,2 mensual, 3,5, 2,7, 2,4, después sube un poquito 2,7 de diciembre y ahora 2,2. Entonces se empieza a notar el descenso abrupto desde el segundo semestre y bueno, es un poco, como decíamos recién, Meli y Débora, me parece lo que le permitió a Javier Milei retomar su buena imagen, ¿no? Porque tipo agosto uno hablaba con los referentes del oficialismo y decían estamos más complicados, hemos caído un poco, pero la gente le valora a este gobierno que pueda bajar la inflación, ¿no? No, absolutamente, digamos, esto que muchas veces la política termina muy pocas veces la política termina cumpliendo con lo que promete, y este no es el caso, ¿no? Acá la principal bandera, entre otras, era esta. Vamos a hacer un ajuste sin precedentes. De hecho, el presidente Javier Milei siempre se ha jactado de esto, aunque claro que ha tenido un costo significativo para los argentinos. Por supuesto, algunos sectores dicen, bueno, fue realmente mucho más sacrificado para algunos sectores que otros, jubilados desde ya, personas que alquilan. Bueno, ha habido algunos sectores mucho más afectados. El tema de la ocupación, la capacidad de ocupación de las industrias, que es como todo ese debate, y lo que decían los especialistas, incluso siendo o teniendo o no teniendo una cartera, un lugar en el gobierno, es, bueno, en todo caso, si hay sectores que queden desfavorecidos, al organizar la economía van a poder recuperarse. Sí, totalmente. Esa es la segunda parte, la que viene. Y también el gobierno dio un mensaje hace 15 días cuando desechó la posibilidad de un aumento de tarifas. Había habido una especie de, se filtró un informe de un organismo que planteaba la posibilidad de que las tarifas subieran ampliamente el próximo mes. Hablaba de números inclusive de 2 dígitos, y el gobierno dio de baja todo eso, y lo que se habla es de que se va a subir solamente con la inflación. Si la inflación es 2%, 1%,
tendríamos un año sin tarifazo, que es bastante común en los años electorales, ¿no? Pero es una de las cosas que más daña a los sectores medios y bajos son las tarifas de servicios públicos y de transporte, ¿no? Mientras todo eso pasa, en la Argentina ocurrieron de todo. Pandemia y pandemia y pandemia. Estábamos todos guardados, la mayoría. ¿Hubo excepciones? Sí. ¿Hubo transgresiones? Sí. Desde la más alta, ya sabemos. Pero en la cosa cotidiana había una legislación ad hoc. Si salís, te la pego. Y ese te la pego te sancionaban con el código, con una penalidad. Y quedó manchado. Quedaste manchado. Vos te sentaste donde no te sentaste y cuando te levantaste tenía todo manchado. Pero no es mía la mancha. Sí, pero mancha. Entonces Guido nos remonta a ese momento, pero al momento actual. ¿Qué rol, qué va a hacer el Parlamento a partir o a propósito de esas penalidades? A ver. Sí, Horacio, como vos decís, bueno, este es un proyecto que se presentó en noviembre, lo presentó el bloque de La Libertad Avanza con muchas firmas. Santiago Santurio es el que encabeza las firmas de este proyecto, que se denomina Punto Final para juicios penales por incumplimientos del aislamiento social preventivo obligatorio durante la pandemia de COVID. El ASPO, ¿se acuerdan del ASPO? Aislamiento social preventivo obligatorio. Bueno, recordemos que en ese momento empezó a regir a partir del 20 de marzo del 2020 a las 0 horas el aislamiento decretado por el presidente Alberto Fernández, y estuvo acompañado de una serie de medidas donde se establecía qué actividades eran esenciales, cuáles no, es decir, qué personas estaban habilitadas a circular por la calle, cuáles no. La gente, teníamos que estar todos guardados, salvo los que éramos esenciales, me incluyo, como periodistas éramos esenciales. Pero bueno, había también una serie de penalidades para quienes violaran ese aislamiento. Bueno, fueron una serie de decretos de necesidad y urgencia y decretos también que están enlistados dentro de este proyecto de ley, que fueron configurando la arquitectura legal del aislamiento preventivo y obligatorio. En la siguiente placa tenemos que el objetivo principal del proyecto es extinguir la acción penal respecto de los incumplimientos que se realizaron, con excepción de los funcionarios. Tiene también un costado político este proyecto porque recuerda en sus fundamentos, por ejemplo, y lo tenemos en la siguiente placa, recuerda el cumpleaños de Olivos, el cumpleaños de la ex primera dama Fabiola Yáñez, que trascendió la fotografía. En pleno aislamiento se estaba celebrando ese cumpleaños. Se habla también del vacunatorio VIP para funcionarios y amigos del poder, y la persecución que en contraste sufrieron, dicen los fundamentos, miles de ciudadanos, y que incluso fueron detenidos en aquellos momentos y procesados por infracciones a las normas de aislamiento que habían sido decretadas. Dice el diputado Santurio textualmente que el proyecto busca equiparar, lo tenemos en la siguiente placa, supongo, el proyecto, lo leemos, busca equiparar la balanza en favor de los argentinos de bien, ¿no? Esta parte política, hacer el contraste, le pega bastante a Alberto Fernández en los fundamentos, y plantea que es indispensable ponerle punto final a las causas penales que fueron abiertas durante la pandemia. Para dar algún ejemplo, ¿no? En los decretos se hablaba de que para cumplir el ASPO se procederá de inmediato a hacer cesar la conducta infractora y se dará actuación a la autoridad competente en el marco de los artículos 205, 239 y concordantes del Código Penal. Por dar un ejemplo, ¿no? El artículo 205 es el que refiere a violar las medidas adoptadas por las autoridades para impedir la introducción o propagación
de una epidemia y la penalización es... Sí, Horacio. ¿Y esto quién lo va a debatir? ¿Esto? ¿Cuándo lo van a debatir? ¿Quién lo va a debatir? Bueno, entonces en noviembre pasó a comisiones y ahí está en comisión en este momento. Está durmiendo, ¿lo Se discutió mucho en comisiones, recibiendo testimonios durante el año. ¿De quién fue calificado? Sí, claro. La Comisión de Derechos Humanos que preside Sabrina Axmechet hizo este trabajo de ir recolectando testimonios, de ir... ¿Y cómo están las cosas ahora? Era un tema que tensionaba mucho con Unión por la Patria, Sí, claro. el tema de discutir Sí, porque lo que había vos pasado en hiciste la fiesta Sí. y vos quedás, yo estoy Claro. penalizado. Quizás se podría llegar haciendo, no sé, se llega a un punto final, creo que todos estarían de acuerdo en eso, Claro, y se en este terminó, momento, claro. pero lo que pasa tiene también un componente político. Naturalmente. Pero el artículo 205 del Código Penal habla de dice? 6 meses a 2 años de prisión. Es un Entonces, montón, es un cualquier montón. persona Claro. que haya Es sido, injusto, me parece. haya quedado en medio de eso, está con una, por más que yo creo que los jueces no van a te mover decía un lo de dedo, te decía lo de la mancha, porque vos por mañana ejemplo, querés ir, también, claro. quiero salir, tenés una causa penal abierta. todo suyo. Parte también de la agenda económica de las últimas semanas del gobierno nacional, pero desde la óptica también del Congreso de la Nación, tema retenciones, un tema que está siempre presente durante los últimos años, por lo menos en el Congreso de la Nación, al menos desde la 125 para acá, es un tema recurrente y que genera muchísimo debate en el Parlamento. Recordemos un poquito de contexto. El gobernador de Santa Fe, Puyaro, inició mediados de enero, con una declaración muy fuerte pidiéndole al gobierno que elimine las malditas retenciones. A esa declaración se sumó también el gobernador de Córdoba, Yarlora, en la misma línea que Puyaro. Y tenemos estos dos diputados, uno de Córdoba y uno de Santa Fe, Oscar Agos Carreño, que en noviembre ya preparaba el terreno también para la discusión de las retenciones, presentando un proyecto de autoría propia que apunta a retenciones cero, y Roberto Mirabella con un caso particular. Diputado del Frente de Todos, llegó al Congreso, a la Cámara de Diputados con la boleta del Frente de Todos, luego Unión por la Patria a partir de la campaña electoral de Sergio Massa, y con ese nombre quedó el bloque del peronismo. Hace unas semanas se creó su propio monobloque que lo que busca es darle visibilidad a los problemas de Santa Fe. Se fue de la Unión por la Patria y lo primero que hizo, una de las primeras cosas que hizo fue presentar un proyecto de retenciones cero. Proyectos que tienen una diferencia. El de Roberto Mirabella, retenciones cero a partir del 1 de enero, sin mayor discusión. El de Agos Carreño, gradual, un 20% por año para que en 5 años lleguemos a las retenciones cero para los productos del agro. Estas dos cuestiones fueron un poco el contexto político por el cual el gobierno terminó de confirmar de instrumentar una baja de retenciones por vía de resolución del Poder Ejecutivo. Y las palabras textuales del anuncio en conferencia de prensa de Manuel Adornes junto con el ministro Luis Caputo fueron: bajar las retenciones tal como se prometió en campaña es restaurar el valor de la palabra presidencial. Allí confirmaban entonces la baja de retenciones para una enorme cantidad de commodities del agro. Vamos a repasar cómo quedaron después de este anuncio. Una por una. Soja, una de las más importantes, 26%, del 33% al 26%. Quedaron las retenciones de la soja. Derivados de la soja, 24,5%. Siguiendo el trigo quedó en 9,5%. Cebada 9,5%, sorgo 9,5%, maíz 9,5%, girasol 5,5%, perdón. Completando lo que son los principales cereales que quedan con este plazo de hasta junio. No es una medida definitiva, hasta junio la resolución del gobierno, dejando abierta la posibilidad de que los proyectos que tienen estado parlamentario a partir de junio vuelvan a tener una discusión con otra vez retenciones como estaban antes de enero, y teniendo en cuenta la presión que viene ejerciendo ese sector
puntualmente con estas dos provincias como principales cabezas de la discusión, Santa Fe, Córdoba, zona núcleo de todas estas plantaciones, porque además este anuncio del Gobierno Nacional incluye una eliminación total de retenciones para economías regionales que tienen que ver más con el resto de las provincias. En esta zona azúcar, algodón, vino, arroz, entre otras, que sí tuvieron una eliminación de retenciones en este mismo anuncio. Así que los proyectos que vienen siendo presentados por Córdoba y por Santa Fe, por distintos diputados, tuvieron poder de presión para que el gobierno cediera este instrumento y este plazo hasta junio, pero van a volver a tener actividad seguramente a partir de junio, cuando venza el plazo de la medida del Gobierno Nacional. Nos vamos a una pausa, unos minutos nada más, y regresamos con más resumen de noticias. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años.
Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. Continuamos aquí en Resumen de Noticias, repasando lo más destacado de esta semana parlamentaria. Hablábamos de que la actividad en la Cámara de Diputados había ya había terminado en materia de extraordinarias, pero sigue de alguna manera, pues tiene una particularidad estas sesiones, este periodo extraordinario, que se están realizando algunas reuniones de comisión en este momento, y ahí estamos viendo las imágenes ahí en pantalla de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto que preside el diputado Fernando Iglesias, y a partir de las 16 en la sala 1 del anexo A se ha reunido y está recibiendo, y ahí lo vemos en pantalla, al presidente del Parlamento del Mercosur y la mesa directiva que han visitado esa comisión. Bueno, por eso en un día infrecuente, el día lunes, justamente estas reuniones no necesitan quórum, son informativas. En este caso se reciben visitas como en este caso el presidente del Mercosur. Y ahora, entonces, bueno, ahí recordemos, aparte, ya que estamos en materia de relaciones exteriores, mañana martes, a partir de las 15, el Grupo Parlamentario de Amistad con Israel va a recibir nada menos que al embajador Eyal Sela y a familiares secuestrados por Hamas en Gaza. Eso es mañana a las 15, después les vamos a contar más detalle de eso. Vamos a comenzar con lo que tiene que ver con suspensión de la PASO, que esto estaba como muy cantado que esto iba a pasar porque ya se votó masivamente en diputados. Así que bueno, vamos a ir mostrando cómo fueron los votos. Dale, a ver. Sí, Pato, la verdad que la mayoría alcanzada para suspender las PASO fue abrumadora. Se necesitaban 37 votos afirmativos porque era una reforma electoral y tuviste 43. La verdad que superó ampliamente las expectativas. ¿Y acá qué pasó, Pato? Hubo radicales que no acompañaron, puntualmente 4, y esas bajas las compensaron con creces, con votos a favor de Unión por la Patria. Vemos en la placa 43 votos afirmativos, 20 negativos y 6 abstenciones, que todas las abstenciones fueron de Unión por la Patria. No sé si tenemos el detalle por bloques de cómo fue la votación. Ahí tenemos. Mirá. ¿Cuánto número? Qué buena placa. A ver, puede trabajar tranquila, Ramos, a ver. ¿Quiénes fueron los votos a favor de suspender las PASO, no? Tenés, obviamente, los 6 diputados senadores de La Libertad Avanza, que son es una tropa muy pequeña, ¿no? La que tiene el oficialismo en la Cámara Alta. Jugando de adversario. Exacto, que Paltroni votó en contra, ¿no? Sí. Después tenés 11 afirmativos de Unión por la Patria. 11 afirmativos de Unión por la Patria, y te digo los nombres, Pato. Dale. ¿Quiénes apoyaron suspender las PASO? Que acá el dato, Pato, es
todos decíamos, bueno, los gobernadores del peronismo van a acompañar suspender las PASO, pero tuviste mucho apoyo de senadores de los que llamamos sin tierra, de los que no responden a ningún gobernador. Ahí también te está marcando algo, ¿no? Claro. Una señal de alarma en lo que es la convivencia dentro del peronismo. Tenés Guillermo Andrada de Catamarca. Sí. Él habló y dijo, la verdad, mi gobernador siempre sostuvo que las PASO eran una encuesta cara y yo acompaño. Tuviste a Formosa, Gildo Infran, a través de la senadora Teresa González. Santiago del Estero completo. Los 3 senadores de Santiago del Estero, que son Claudia Ledesma Abdala, que es la mujer del gobernador Zamora, Gerardo Montenegro y José Neder también acompañando. Y después tenés nombres que, como te digo, no reportan a ningún gobernador. Por ejemplo, Sergio Leavi de Salta, Juan Mansur, ex gobernador de Tucumán, acompañando a suspender las PASO junto con Sandra Mendoza, otra senadora de Tucumán. Perdóname, vos sabés que me pasa con Mansur lo que también pasó con Alicia Kirchner, gente que tuvo mucha relevancia en algún momento y que ahí están en el Senado y que si no los nombrás un poco diluidos, no se acuerda, ¿no? claro. Sí, absolutamente. Pasa, sí, Mansur tiene un perfil muy bajo, Alicia Kirchner también, pero a ver, Cristina Kirchner tiene su tropa más fuerte en el Senado. Tenés a Oscar Parrilli, ¿no? Tenés a Anabel Fernández Sagasti, en fin. Volviendo a los votos afirmativos, tuviste a Sergio Uñac, otro ex gobernador de San Juan, acompañando, Fernando Salino de San Luis y Carolina Moisés de Jujuy. Así completás, Pato, los 11 afirmativos. Carolina Moisés la estuve leyendo, ¿la leíste vos? La escuché, bueno, crítica con la estrategia y crítica con algunos cuestionamientos que surgieron del peronismo en el momento previo a la Unión Cívica Radical, que hubo una disputa ahí con Juliana Di Tulio. Yo no sé, la verdad, si eso tuvo algún peso en el voto de los 12 radicales, no creo, pero Moisés dice que había que trabajar con la cabeza más fría. No sé, la verdad, si algo... No tengo... Me parece que no lo vinculo demasiado una cuestión con otra, pero... Sí, yo tampoco lo vincularía, pero bueno, no lo descartamos tampoco. Moisés pidió que sean más calmos los discursos, porque si lo vas a ofender primero y después le pedís el voto, te va a costar encontrar ese voto. Exactamente. Bueno, volvemos, Pato, a las placas. Estamos hablando de los votos afirmativos de la suspensión de las PASO. Esos 7 amarillos, 7 afirmativos del PRO. Todo el bloque PRO acompañó, esto es importante. Había una senadora, Guadalupe Tagliaferri, que ella responde a Horacio Rodríguez Larreta, que había firmado el dictamen en disidencia, finalmente acompañó la suspensión de las PASO. Perdóname, 10 segundos. Sí. Al oficialismo libertario en el Senado. Trabajen más el aprendizaje cotidiano del reglamento, por favor. Lleva 1 año y pico. Tenés que empezar sabiéndolo la primera vez que te sentás ahí. Creo que sé por qué lo decís. Pero hubo varias cuestiones. Sí, porque en un momento... el jefe de bloque y quien presidía la sesión, digo, hay desconocimientos. Se tuvo que poner Tagliaferri a ordenar la sesión desde la banca. Es cierto, a ver, Villarruel estaba ausente, estuvo presente en el momento de las votaciones, pero ella estaba ejerciendo el poder ejecutivo. La sesión fue presidida por Bartolomé Abdala. Dentro de todo creo que la pudo manejar bastante bien. Hubo un momento quizás de desinteligencia cuando Ezequiel Atauche, el jefe de bloque libertario, dice... el tema de la comisión investigadora se había incorporado al temario y Atauche dice no, volvamos a la comisión, pero ya estaba en el tema. Hay que explicarle que no, por eso. Claro, fue un poco raro el momento, pero a ver, es un bloque debutante, pocos integrantes. 1 año ya llevan, ¿no? 1 año y pico. ¿Les damos un changüí, decís, o ya no? Bueno, seguimos con las placas, pero yo te puedo contar simplemente, lo recuerdo claramente, no voy a dar nombres, pero un vicepresidente que no tenía demasiada experiencia porque venía otro palo, tenía que empezar a trabajar como presidente del Senado, como vicepresidente, estuvo 2 meses estudiando el reglamento, encerrado con un secretario parlamentario de diputados, todas las mañanas de 8 a 12, enseñame el reglamento. Y con el secretario parlamentario pegado al lado si había algún error. Pero bueno, nada, el secretario parlamentario, que es Justinian en el Senado, claramente una rueda de auxilio ahí, ¿no? Para el oficialismo. Volvemos, Pato, a las placas. Hablamos de los votos a favor de Unión por la Patria, de La Libertad Avanza, te hablé de los 7 del PRO, si tenemos las placas continuamos. Ahí están. Tuviste 8 de la UCR, ¿no? En la UCR tuviste 8 apoyos y 4 rechazos. ¿Quiénes fueron los rechazos?
después lo vamos a ver igual, creo, en otra placa, pero Martín Lustó, Pablo Blanco, Flavio Fama y Maximiliano Abad votaron en contra de suspender las PASO. 5 afirmativos de Provincias Unidas, que ahí tenés diferentes bloques provinciales, ¿no? Tenés Alejandra Bío de Córdoba, Camau Espínola de Corrientes, tenés Juan Carlos Romero de Salta, Lucila Crexel de Neuquén, un variopinto espacio de bloques provinciales que también acompañaron. Tuviste 2 de Santa Cruz, ¿te acordás que hablamos mucho de Santa Cruz? Caramba y Gadano votaron a favor. Ese es un dato para votaron Santa Cruz, a favor. También para diputados. Gran dato, exactamente. Sí. La senadora Ávila de Tucumán por la Justicia Social y la senadora Mónica Silva de Juntos Somos Río Negro. Y vamos ahora no sé si tenemos en contra. Senadores en contra, a ver, un ratito, dale. Perfecto, no lo tenemos, pero lo contamos. A ver. Senadores en contra de suspender las PASO tenés 15 de Unión por la Patria y ahí tenés más que nada el kirchnerismo duro. Oscar Parrilli, Juliana Di Tulio, Anabel Fernández Agasti, Mariano Recalde, algunos de los principales nombres rechazando la suspensión del PASO, como lo vimos en diputados, ¿no? Sí. Máximo Kirchner, La Cámpora, rechazando la suspensión de las PASO. Ya dijimos los 4 radicales y Francisco Poltroni, que es ex integrante de La Libertad Avanza, también rechazó suspender las PASO. Y las 6 abstenciones fueron todas de Unión por la Patria. Ahí tenés, por ejemplo, a Lucía Corpacci, ex gobernadora de Catamarca, también muy cercana a Cristina Kirchner. Pero en definitiva, Pato, una votación más que satisfactoria para el oficialismo, 43 apoyos. Este año, por primera vez en 14 años, no vamos a tener PASO. Sí. Y es importante porque es la segunda modificación electoral que se aprueba para este año junto con la boleta única. Totalmente. Este año vamos a tener no PASO, vamos a votar con boleta única y hay que ver si se sanciona la ficha limpia, que sería como la tercera pata de esta reforma del sistema electoral. El presidente parte con la comitiva en un vuelo especial rumbo a Washington, D.C. El jueves a las 0:10, o sea, miércoles pasada la medianoche, y llega, a partir de aquí, todo hora Argentina, llega a las 10:10 de la mañana del jueves, allí a Washington. Ese mismo día, a las 17:15 horas, va a tener una reunión con el empresario estadounidense y flamante administrador del Departamento de Eficiencia de la Casa Blanca, Elon Musk. 19 horas de este mismo jueves va a ir a la sede del Fondo Monetario Internacional. Allí se va a encontrar con la directora general del organismo, Kristalina Georgieva. El viernes, 13 horas, el presidente brindará un discurso titulado El modelo económico argentino en el Banco Interamericano de Desarrollo. Y luego, 15 horas, se va a encontrar con el presidente del Banco Mundial, Ajay Benga. El sábado, 13 horas, va a dar un discurso en la Conferencia de Acción Conservadora, donde también participará el mismo día el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Esa misma noche, la noche del sábado, 22 horas, parte el vuelo que trae al presidente de la Nación de nuevo a la República Argentina, y arribará el presidente a la Argentina en el Aeroparque Jorge Newbery a las 8:20 de la mañana repito, el día domingo. Bueno, hasta aquí todo. Igualmente después les pasamos el punto de la agenda mañana. Si hay alguna modificación, les pasamos la agenda completa para que la tengan. Bueno, estamos de regreso después de la pausa. Jessy, trajiste otros temas para charlar con nosotros. Sí, un tema que sigue en agenda sobre los incendios, que estuvimos todo el verano viendo incendios, sobre todo en la Patagonia y otras provincias también, como Corrientes, en Mendoza hubo algunos, pero bueno, la Patagonia fue la más afectada y todavía, Meli, hay focos de incendios, si bien el del Bolsón, que era el que estuvo ocupando muchas de las pantallas de los canales de televisión, porque estaba muy cercano a la ciudad. Quienes conocen la Patagonia, bueno, todo el camino del Cajón del Azul
fue afectado, es un lugar muy hermoso que todos van a visitar, pero los quedan 3 focos importantes, uno en el Parque Nacional Lanín, otro en el Parque Nacional Nahuel Huapi y ahora hay un foco en Chubut, cerca de Esquel, con lo cual es un tema que sigue en agenda, sobre todo en la Patagonia. Bueno, en la entrevista del día de ayer el presidente Javier Milei también hizo referencia a cuáles fueron las acciones que tomó el gobierno frente a esto, porque bueno, tuvo algunos debates con algunos artistas por esta cuestión, porque hubo muchas colectas de solidaridad en todo el país, hubo brigadistas también que viajaron especialmente a la Patagonia para poder colaborar en apagar los incendios y después, bueno, muchos vecinos incluso que se hicieron cargo también de hacer cortafuego, de hacer colectas para poder recuperar. Hay familias enteras que han perdido todo directamente. No solo se quemó bosque nativo, sino que se quemaron casas. Sí. ¿Ustedes se acuerdan que en un momento, yo no sé si después se convirtió en ley o no, había una intención de armar por ley el cuerpo de bomberos forestales? Sí, me parece que no, que creo que se quedó en el Senado, creo que se aprobó acá y en el Senado creo que no pasó. Sí, claro, porque los bomberos habitualmente son de las provincias o de los municipios y lo que quería ese proyecto es que haya un cuerpo de bomberos especializado bajo la órbita federal, porque los incendios más de una provincia a otra, no discriminan, ¿no? Sí, y a veces porque de pronto una provincia tiene que pedir un hidrante o un avión hidrante o helicóptero o insumos que no tienen y uno dice, ¿cómo puede ser esta provincia que no sé, en su momento se acuerdan lo que fueron los incendios en Corrientes? Sí. ¿Te acuerdas que esa época el problema que había, Meli, era que poca gente quería ser bombero, sobre todo forestal, porque la expectativa de vida era baja y obviamente tenía que haber un cuerpo de bomberos con un régimen laboral específico donde se contemple eso, ¿no? Esto, ¿no? El régimen laboral específico, porque ¿se acuerdan esa imagen que dio vuelta, no sé si el mundo, pero en toda la Argentina, de esa bombera que salió en medio de la hora de lactancia a apagar el fuego y después le tomaron una foto porque le acercó su propia familia al monte a la bebé y ella la amamantó en la autobomba? No sé si se acuerdan de esa imagen. Vos decís, ¿cómo es posible que esto...? Bueno, de parte de ella decís, esto es pura voluntad y pasión y altruismo, ¿no? Ganas de ayudar, pero del otro lado es... ¿Cómo van a llevar una bebita recién nacida a la zona de la catástrofe? Bueno, porque evidentemente no hay ningún marco regulatorio y es todo, qué sé yo, como va pintando y así va. La interacción de las provincias, ¿no? ¿Qué pasa con todos cuando hablamos de educación, cuando hablamos de salud y también cuando hablamos de, en este caso, de atención a los riesgos, ¿no? Necesitas una articulación entre las provincias, cada provincia tiene su autonomía, pero el Congreso a veces insta a los gobernadores, bueno, hablen entre ustedes porque si no es imposible, ¿no? Sí, y el tema de la prevención, porque me acuerdo lo mismo en Corrientes y yo no sé, pero en Córdoba estoy casi segura que también. Sí, hubo incendios graves. El tema de las raíces, viste que era por un lado el combate de los fuegos en la superficie, pero el que nadie había detectado que las raíces estaban arrastrando. Y eso puede prender en cualquier lugar que vos no viste, no te diste cuenta y de repente te aparece el fuego. Cosas que fuimos aprendiendo a medida que hemos visto el desastre frente a nuestros ojos, los animalitos, las casas. Me acuerdo, bueno, un ex compañero mío de trabajo, Damián de Santo, que tiene un complejo de cabañas turísticas muy lindas en Córdoba, él mismo con una manguera del complejo tratando de que no le lleve el negocio. Tu vida entera te lleva el fuego y en un minuto. Sí, por eso bueno, hay un trabajo de reconstrucción muy grande, todavía hay que apagar estos focos de incendios. Recordamos también que ingresó un proyecto del Poder Ejecutivo, va con el Ministerio de Justicia y la firma también de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, para hacer algunas modificaciones al Código Penal para que todos los que provoquen incendios tengan penas más altas que no sean excarcelables. Pero además, o sea, esto no se incluyó finalmente en el temario de extraordinarias, en un momento se había anunciado que se iba a incorporar, finalmente se presentó el proyecto, pero no está dentro del temario de las extraordinarias. Lo que sí hay es toda una serie de proyectos de distintos bloques para declarar la emergencia por los incendios que tienen distintas características y vamos a hacer algún repaso de qué es lo que propone cada uno. En el caso de Unión por la Patria, encabeza el proyecto el diputado Soria, que es de Río Negro. La mayoría son, por supuesto, patagónicos, los diputados que han presentado este tipo de proyectos. Propone emergencia ambiental, económica y habitacional. Recordamos las emergencias que en el bloque anterior
mencionaba Dani sobre las emergencias que están dentro de la ley bases, lo que quiere decir es que el Poder Ejecutivo puede tomar decisiones sin pasar por los procedimientos normales, ¿no? Para atender de alguna manera más urgente las cuestiones que se están planteando. En este caso, bueno, decíamos ambiental, económica y habitacional, tiene que ver con también establecer una partida extraordinaria para poder invertir más recursos en el combate al fuego, en todos los insumos que se necesitan para ello, y también hacen referencia con esto de la cuestión económica en tomar medidas impositivas para alivianar la carga de los que fueron afectados por los incendios y perdieron o su negocio o perdieron su vivienda. Entonces hay que aportar para la reconstrucción de determinadas viviendas. Entonces, bueno, esto es un poco una de las propuestas. También hay una propuesta presentada por el bloque PRO. En realidad, bueno, es el diputado Sergio Capozzi, que es de Río Negro también. Él propone emergencias económicas, social y fiscal, suspender, por ejemplo, la ejecución de deudas, siempre nos referimos a quienes fueron afectados, por supuesto, por los incendios, y también planes de facilidades especiales, por ejemplo, para pagar los impuestos, ¿no? Que no tengan que pagarlo todo en una, sino que los que están afectados puedan pagarlo en cuotas, con rebajas de intereses, por ejemplo. Eso todo tiene que ver con la cuestión fiscal que está en esta propuesta del PRO y que han acompañado también otros bloques, ¿no? O sea, en el caso del proyecto del PRO han acompañado algunos otros bloques. Vamos ahora a la siguiente plega para repasar otro de los proyectos, que es del Frente de Izquierda. Porque hay, Jessy, sí, hubo planteos este año con temas de San Luis y de Córdoba, ¿no? El año pasado, en realidad, legislativo. Creo que uno se aprobó y otro quedó por sancionarse, ¿no? ¿Por emergencias? No, por el tema, claro, que había habido incendios, en este caso incendios. Y había habido una asistencia, creo que hubo una asistencia a Córdoba que daba a San Luis o algo así, ¿no? Sí, no recuerdo bien, o sea, asistencia fiscal también, ¿no? De que tengan más facilidades impositivas. Costó porque pasó por el Senado y en ese momento el oficialismo no tenía instrucciones de aprobarlo y esperó por lo menos una sesión, o creo que no lo votó, y acá me parece que se ayornó un poco todo más, pero es complicado porque, ¿qué pasa? Tenés que definir, siempre que empezás a hacer una asistencia, uno ve los casos más grandes y dice, bueno, merece una asistencia, pero aparecen los más chicos, ¿no? O sea, claro. Mismo pasa con las sequías o pasan con... y claro, o las inundaciones, aparece una gran cantidad de microproblemas que también tienen una magnitud importante para los legisladores, se quieren tratar, y ahí es donde el gobierno metió un poco de freno, ¿no? Bueno, y ahí lo que estaba por también, o que toca con este tema es qué hay detrás de los incendios, ¿no? O sea, qué puede arrojar una investigación. Generalmente cuando hay un incendio que es voluntario, uno sospecha que del otro lado hay un emprendimiento urbanístico, hotelero o de algún barrio que necesitan despejar, o un emprendimiento agroindustrial, ¿no? Donde necesitan hacer un cambio, una rotación en el tipo de cultivo para poder dejar eso a lo que esa actividad a la que estaban dedicando y, no sé, volcarse a la soja o alguna otra cosa. Pero yo sí contaba la otra vez que todavía está vigente la ley del manejo del fuego. Claro, que impide cambiar el origen de las tierras incendiadas, ¿no? Sí, o sea, bueno, recordamos el DNU 70-2023, ahí lo que se suspendió es la ley de tierras, que es la que pone un límite a la propiedad extranjera de la tierra, pero la que se mantiene en pie es una regulación que es de donde hay territorio quemado, no se puede volver a utilizar para emprendimientos inmobiliarios, por ejemplo. No se puede cambiar el sentido que tenía la explotación de ese terreno una vez que se prendió fuego. Claro, así es, pero bueno, sobre las causas hay todo un debate, hay como múltiples factores, ¿no? Que están, a veces son intencionales, a veces, por ejemplo, bueno, en el sur fue por una tormenta eléctrica, ahí cerca del Tronador, por lo menos en enero, uno de los casos fue por esos motivos. Después hay cuestiones del cambio climático, ¿no? Lo que dicen todos los especialistas es que antes los incendios eran como parte de lo que el ecosistema necesita para regenerar la vegetación, todo, pero ahora se están haciendo mucho más habituales. Sí. Y bueno, además hay más construcción de viviendas también en algunos lugares donde antes no hay una intervención humana, ¿no? En lugares que son reservas o parques nacionales. Y después está la instigación al fuego, que es de lo más difícil de detectar y obviamente de penar, que es cuando vos tenés los sicarios del fuego, personas que vos vas y vos querés que
que eliminen un tipo de cultivo o que corten un tipo de raíces, y vas y les pagás a 2, 3 peones para que lo hagan, y no, fue justo una colilla de un cigarrillo de alguien que estaba fumando donde no debía. Esa ley que está vigente lo que planteaba era que no puedes cambiar el origen para las que fueron compradas las tierras después que se quemen, pero eso es complicado. ¿Y quién lo está controlando hoy? Todo lo que es control de tierras, lo difícil es que es caro controlar. Así como controlar un tema fiscal, controlar un tema de mantenimiento del suelo, es carísimo. Necesitas una tecnología satelital que un gobierno provincial nunca la va a tener, y un gobierno nacional no sé si la tiene tampoco, ¿no? Sí. Bueno, en la Patagonia ya van más de 40.000 hectáreas quemadas. Sí, es tremendo. Por este verano, ¿no? Estamos hablando nada más. Con el daño que eso le produce al ecosistema y la cantidad de años que tarda ese ecosistema en recuperarse o rehabilitarse. Sobre todo pérdida de especies muchas veces que ya están en peligro de extinción y que porque se afecta el ecosistema no pueden seguir habitando en ese lugar, y eso altera todo. Claro, bueno, también una problemática que está mucho en la Patagonia es que se extendió mucho la plantación de pino en lugar de bosque nativo, porque, bueno, había negocio alrededor de la madera también, y lo que dicen los habitantes del lugar es que el pino prende mucho más rápido. Prende más rápido, sí. Entonces hace que el fuego se expanda a otra velocidad que si no hubiese tantas plantaciones de pino, y dicen que es muy caro también sacar todas esas plantaciones de pino para, que es parte son medidas de prevención, ¿no? Porque hay veces que no se pueden evitar, quizás por un rayo en una tormenta eléctrica, lo que sea, pero si vos tenés prevenido y sacaste plantaciones de pino, bueno, puede ser algo que ayuda a que no se expanda tan velozmente. La planificación, ¿no? A veces cuando se planifica cómo manejar un terreno, qué se habilita, qué no se habilita, muchas veces ahí lo que tienen que trabajar son los gobiernos municipales, aparte de los provinciales, que son los que permiten que el ecosistema encare para uno u otro lado, ¿no? En zonas que de la Patagonia se han poblado mucho, o que han crecido mucho, a veces los que viven ahí te dicen se creció de manera muy desordenada y de manera muy descontrolada, y se generan estos riesgos, ¿no? Bueno, y con el cambio climático, otro fenómeno que se da y que produce una mayor incidencia en los incendios es que lo que cambia es los vientos en la superficie. O sea, los vientos en la superficie se vuelven más violentos, agresivos. ¿Vieron el viento que hubo anoche? ¿Alguien estaba? Sí. Por ejemplo, de la nada tenés un viento. Bueno, en algunas zonas, viste, tenés los radares que te lo detectan con las aplicaciones del servicio meteorológico, pero en otras zonas no. Y de pronto vos tenés el mismo fuego, pero con la incidencia de un viento que hace 20 años no había en la zona, y eso te desparramó todo el fuego. Claro. Y no tenemos ley de humedales. Sí. Así que también es un regulador. Una ley muy peleada en este Congreso durante mucho tiempo, pero sí, no se llegó. Después, bueno, para terminar, Frente de Izquierda propone una emergencia presupuestaria del manejo del fuego, que todo lo que sea la reconstrucción y lo que se invierta ese presupuesto sea relevado por los propios vecinos. Plantea un bono de emergencia ígnea, y también es el único que dice, bueno, de dónde sacar recursos para destinar al control de estos incendios y para pagarlos, impuesto a las grandes fortunas. Vamos al proyecto de innovación federal, nos queda este y uno más. Plantea declarar zona de desastre y también emergencia económica, fiscal, habitacional y ambiental. Está encabezado por el diputado de Río Negro, Agustín Domingo, y también cuenta con el apoyo de una variedad de bloques. Tiene características similares a lo que veníamos mencionando, planes de pagos especiales para los afectados y eximir, por ejemplo, de bienes personales y otros tributos también a quienes sufrieron los incendios. Y el último es del MPN, el diputado Yancafilo, de la provincia de Neuquén, en este caso, que también estuvo afectada por los incendios. Bueno, el Parque Nacional Lanín está en esa zona. Es parecido al de Agustín Domingo, zona de desastre, emergencia económica, habitacional y ambiental, por toda esta reconstrucción también que hay que hacer de muchas viviendas, y plantea refinanciación para los productores, sobre todo, que han sido afectados, y también medidas impositivas especiales de reducción para todos los que estuvieron dentro de los incendios. Así que este es un repaso un poco de los proyectos que tienen que ver con destinar recursos, sobre todo a las provincias que están sufriendo esta problemática. Llegamos al final de este resumen de noticias y los esperamos la semana próxima aquí en el resumen semanal de las noticias parlamentarias.
diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años.